¿no? Entonces, esos segmentos son los que va a estar dividida la clase. En relación a los problemas gástricos, en primer lugar, la evaluación arranca desde el momento en que consideramos los siguientes aspectos. En primer lugar, el contenido gástrico. Hay que considerar que el contenido gástrico está constituido por una secreción que está regulada por el sistema nervioso central, ¿no? Por el nervio, el décimo par, ¿no? El vago, ¿no? Sustancias químicas secretadas por la porción duodenal del intestino, hormonal, también por el estómago, ¿no? También secreta algunas hormonas, pues lo vamos a ver más adelante. El examen físico del contenido gástrico, bueno, es un líquido incoloro, ¿no? Volumen de entre 50 y 80 mililitros, ¿no? De volumen. Y cuando uno hace un estudio en el cual se pueden separar las tres capas, ¿no? Estas aparecen en este orden. En la superficie hay una capa mucosa, ¿no? Continúa en la parte central un fluido opalescente, ¿no? Y en el fondo queda la parte de sedimento, ¿no? Están ahí algunos elementos sólidos. Bien, es importante recordar que el ácido clorhídrico y el factor intrínseco son secretadas por unas células llamadas células parietales, que se ubican en el cuerpo del, del estómago y en el fundus, ¿no? Ya estamos a ver más adelante la importancia de estas dos sustancias en el trastorno de la anemia perniciosa, ¿no? Bueno, el otro constituyente que hay que considerar, como ya les hemos dicho, es el complejo mucoproteico, ¿no? También hay otros componentes como la pepsina, secretada por las células principales, ¿no? Que van a producir un precursor llamado pepsinógeno, ¿no? Lipasa gástrica, algunos electrolitos también van a estar presentes como el sodio, potasio, calcio, fósforo. En cuanto a la parte de sedimentos, es importante que aquí vamos a encontrar alimentos no digeridos, ¿no? Células epiteliales escasas, ¿no? No vamos a encontrar polimorfos nucleares ni hematíes, ¿ya? Su presencia ya indica alguna patología, ¿no? Considerar que el ácido clorhídrico va a transformar la hemoglobina en un ácido hematínico de color marrón, ¿no? Por eso cuando ustedes vean las historias clínicas o en los pacientes que vomitan una sustancia marrón oscura, ¿no? Ya podemos hablar de una hemorragia en la cual la sangre ya ha sido transformada por el ácido clorhídrico en este ácido hematínico, ¿no? Bien. Eh, el contenido gástrico puede variar en cuanto a volumen, ¿no? En las siguientes condiciones. Aumenta su volumen cuando hay hipomotilidad, ¿no? Cuando hay obstrucción pilórica, ¿no? En el síndrome de Zollinger-Ellison. En cambio, disminuye su volumen en la hipermotilidad. En cuanto a la coloración, los cambios de la coloración nos pueden orientar ya en relación a la patología, ¿no? Por ejemplo, un color amarillo verdoso, que puede ser debido a una obstrucción intestinal alta o duodenal, ¿no? Ya nos indica ya que hay presencia de bilis, ¿no? En cambio, un color rojo, marrón, sanguinolento, neoplasias, cáncer gástrico, una gastritis aguda, cirrosis hepática. Recuerda también que la cirrosis hepática está vinculada con la vasculatura venosa, que puede estar ubicada a nivel del esófago con alguna lesión, ¿no? Bien. En cuanto a las alteraciones patológicas de la composición, hay un incremento del moco en gastritis y en obstrucción pilórica, ¿ya? El ácido láctico nos va a dar un color amarillo verdoso. Bueno,
También hay una tendencia a medir la acidez gástrica, ¿no? Incluso estimularla, ¿no? Eh, Aquí este presente cuadro trata de dar una visión más que todo aproximada, de aproximación, ¿no? Eh, en los varones y en las mujeres, considerando pacientes normales, cuando son menores de 30 años, una titulación de la acidez gástrica basal da entre 2.2 a 2.7, ¿no? Y cuando se estimula pueden llegar a 14 o 42, ¿no? Como valor máximo. Mayores de 30 años ya sí hay una variación, siempre la basal se considera dentro del valor de 2.2 a 2.7, pero a la hora, miren, observen, mayores de 30 años, obtenemos el valor de 3 a 33. En las mujeres adultas, el basal, poco menor que los varones, de 1 a 1.5. La estimulación máxima oscila entre 7 a 20 miliequivalentes litros por si acaso. El síndrome Solinger-Ellison, sí, en esto hay que considerar lo siguiente. En primer lugar, el paciente en su titulación basal siempre va a estar aumentado, ya entre 10 a 100 milicabrentes litro. Cuando se estimula con algún sustancia estimulante, su incremento va a estar alrededor entre el 40 al 60% del basal. ¿Ya? Tomar en cuenta eso. Bien, por otra parte, se han establecido también algunos valores, ¿no? Para establecer alguna predisposición a úlceras gástricas, ¿no? Entonces, cuando se produce una estimulación máxima mayor a 35 milicorrientes litros, estamos hablando de una probable úlcera. Si llega a mayor de 45 es muy probable. En cambio, si está por debajo de 11, definitivamente hay un bajo riesgo de úlcera. Entonces es importante considerar esas relaciones al momento de establecer alguna aproximación diagnóstica frente a un paciente que ya clínicamente tiene un cuadro de gastritis, ¿no? Bueno, por otra parte, es importante también tener una clasificación de la gastritis. Una gastritis aguda siempre está relacionada con un proceso inflamatorio, ¿no? Superficial de la mucosa gástrica, ¿no? ¿A qué se debería? Ingesta de algunos productos como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Alcohol, aspirina, sustancias cáusticas, pacientes en post-irradiación, ¿no? Y pacientes críticos. Por otro lado, la gastritis erosiva aguda. Ya en este caso vamos a encontrar pérdida de epitelio gástrico superficial, focalizado. No está extendido a lo largo de toda la capa mucosa, sino está focalizada, ¿no? Si la lesión es múltiple, ya se va a producir hematemesis. Considerar, por ejemplo, ¿no? Pacientes de shock, pacientes en estrés del gran quemado, accidente cerebrovascular, sobredosis de algunos fármacos, alcohol en exceso. Tenemos también la gastritis ulcerosa necrotizante. Son algunos conceptos, como luego hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? La gastritis ulcerosa necrotizante, bueno, se produce tras una ingesta suicida de álcalis o ácidos fuertes, ¿no? Bueno, obviamente estamos hablando de pacientes psiquiátricos, ¿no? En relación a la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, bueno, estos pacientes generalmente son asintomáticos, ¿no? El Helicobacter va a colonizar la superficie del epitelio, ¿no? Eh, digamos, se ubica en una cubierta con una capa de moco, ¿no? Puede llegar a comprometer también la lámina propia, ¿no? En donde básicamente estamos en el antro y en el fondo gástrico, ¿no? Cuando estos trastornos están muy prolongados en cuanto al tiempo, puede haber una metaplasia intestinal focalizada, ¿no? A veces puede llegar a la atrofia, a veces, no siempre. Las pruebas diagnósticas se dividen en dos tipos, aquellas que no requieren endoscopía y aquellas que sí lo requieren. La más conocida en el mercado tenemos acá el test del aliento con la urea marcada, carbono 13, ¿ya? Eh, Esta es una prueba que está estandarizada en nuestro país, es rápida, ¿no? El único factor es el factor tiempo en el que demora la prueba, ¿no?
Tenemos las pruebas serológicas en la cual hay que medir la presencia de anticuerpos séricos por el método de ELISA, ¿no? Generalmente se puede encontrar inmunoglobulinas M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A también, ¿no? Eh, Después, antígenos de algunas patologías, ¿no? Que se puede encontrar en las heces, ¿no? También es una manera de estudiar también la presencia de alguna patología que puede estar ocasionando la gastritis. En este caso, el estudio es mediante la reacción en cadena de la polimerasa de las heces, ¿no? No se necesita uno tener demasiadas eh, especímenes, ¿no? Basta con que haya un mínimo de cuatro copias para que con esta metodología de reacción en cadena de la polimerasa se pueda amplificar, de tal manera que pueda ser detectado para el estudio. Eh, las pruebas para determinar si la gastritis crónica se debe a Helicobacter pylori, pero que requiere endoscopía. También hay un test rápido de la ureasa, pero en este caso lo que se utiliza es el tejido, ¿no? Esta es una prueba mucho más rápida, a diferencia de la prueba que no requiere endoscopía y que requiere, digamos, la presencia del paciente. En este caso, como solamente estamos con el tejido, es mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, tiene esta desventaja, que hay que tomar una muestra, ya tipo biopsia, ¿no? Y en cierto modo hay una incomodidad para el paciente también. Bueno, el estudio histológico también es importante, el cultivo de biopsias, y todo esto es generalmente utilizando también la metodología de reacción en cadena de la polimerasa. Sigamos. En relación a una gastritis crónica de origen inmune, bueno, generalmente está asociada a enfermedades de tipo autoinmune. ¿Qué va a suceder? Como toda enfermedad autoinmune, van a desarrollar anticuerpos dirigidos contra superficies de células parietales del cuerpo gástrico, en el 90% de los casos, ¿no? Eh, Contra el factor intrínseco, 60% de casos. En estos casos vamos a encontrar a los adultos mayores como los más afectados. Se va a producir una disminución en la producción del ácido clorhídrico, hipocloride, ¿no? Y si actúa contra el factor intrínseco, ¿no? Va también a producir la anemia perniciosa, ¿no? En este caso hay cambios llamados megaloblásticos, ¿no? Propios de el déficit en la absorción de vitamina B12. En la gastritis reactiva por reflujo, bueno, en este caso lo que está produciendo es una, digamos, eh, digamos, eliminación de algunos residuos gástricos que ya deberían haber seguido el rumbo al duodeno, pero en este caso hay una especie de reflujo, ¿no? Del estómago hacia el esófago. Por ejemplo, la presencia de líquido duodenal alcalino con bilis ya no debería estar ya en el estómago. Sin embargo, esta gastritis reactiva puede propiciar este trastorno. Asociados a administración prolongada de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es una lesión tóxica. Pacientes posquirúrgicos, ¿no? Cuando se ha producido una gastrectomía parcial, ¿no? Y hay una, digamos, un reflujo, ¿no? En pequeña cantidad. Otra gastritis crónica que hay que considerar, la gastritis hipertrófica, ¿no? Se observa pliegues gástricos gigantes. La gastritis linfocítica, ¿no? Al estudio histológico vamos a encontrar ahí abundantes linfocitos, ¿no? Generalmente asociados a presencia de virus en, en esta área de la superficie gástrica. La enfermedad de Menetrier también es importante tomar en cuenta este trastorno, ¿no? Generalmente va asociado a una hipertrofia de mucosa gástrica,
hipoclorhidria también hay, ¿no? O una asociación de hiperclorhidria con hipoproteinemia, ¿no? Entonces también esto es importante tomar en cuenta en estos casos, ¿no? De repente estaremos ante una enfermedad de este tipo. Después hay las gastritis crónicas específicas, ¿no? Alguna patología, por ejemplo, una gastritis granulomatosa que nos puede hacer sospechar un trastorno específico como la tuberculosis. Gastritis eosinofílica, presencia de parásitos, ¿no? O de tipo infecciosas, ¿no? Bacterianas ácido resistentes, ¿no? Están presentes ahí, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más le podemos decir a la asociación de úlcera péptica y cáncer gástrico? En la úlcera péptica hay una lesión solitaria de la mucosa gástrica o duodenal y que se extiende como mínimo hasta la muscular y mucosae, ¿no? En este caso es una emergencia médica. Ya, considerar por si acaso esta condición clínica. En relación al cáncer gástrico, es una enfermedad que predispone eh, la gastritis crónica atrófica, ¿no? La presencia de pólipos adenomatosos, la neoplasia intramucosa y luego un cáncer invasivo en el fundus y en el antros. Siempre esos tratamientos son quirúrgicos, ¿no? Tratándose de cáncer gástrico. Bien, sigamos. El jugo pancreático, considerar también recordar lo siguiente, ¿no? Las enzimas más importantes, ¿no? La tripsina, ¿no? Hay test para el estudio, el test de screening, ¿no? Puede haber una determinación cuantitativa, ¿no? En este caso ya estamos utilizando ya otro reactivo, ¿no? El fraccionamiento del nitroanilina, ¿no? El estudio de amilasa, el test de screening es una solución de almidón con yodo, ¿no? Hay una determinación cuantitativa también. Puede haber el método yodométrico o el método enzimático, ¿no? La determinación de una amilasa urinaria, cuando estamos sospechando de una pancreatitis aguda, hay que definirlo rápidamente, ¿no? Generalmente esto se excreta a las 2 horas de haber iniciado el procedimiento y es más sensible que las pruebas anteriores, ¿no? En relación a el estudio de lipasa, siempre va unido por si acaso al estudio de la amilasa, que también es importante recordar, ¿no? Porque la amilasa es muy sensible y muchas veces apenas hasta un abdomen agudo puede elevar la amilasa, ¿no? Sin que esto me digan que necesariamente estamos ante un proceso tipo pancreatitis, no. Cuando va unido con la lipasa sí podemos hacer rápidamente la discriminación, ¿no? Eh, bueno, también se utiliza la determinación cuantitativa, que es un método enzimático, ¿no? Una prueba de laboratorio. Eh, Hay otras pruebas ya que están cayendo en uso, pero todavía en algunos lugares se sigue usando la test de estimulación de secretina y pancreosimina, ¿no? En este caso, eh, se va midiendo la secreción pancreática después que hemos empleado la vía endovenosa para estimular su secreción de la secretina y la pancreosimina, ¿no? Entonces se dosan amilasa y lipasa, ¿no? Eh, La muestra de paramilasa se toma antes de la administración de pancreosimina, ¿no? Y después 1, 2 o 4 horas después de estimulación con secretina para hacer el estudio de, eh, del screening. En relación al líquido duodenal, en primer lugar, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La excreción de líquido duodenal, ¿no? Básicamente está relacionada con la secreción de glándulas de Brunner, ¿no? También va a haber secreción biliar,
a través del árbol biliar, ¿no? Que va excretando esta sustancia. El jugo pancreático, recordad que está constituido por tripsina, amilasa y lipasa. Este líquido duodenal es incoloro, claro, acuoso. Su volumen de 7 a 20 decilitros en 24 horas. El pH es alcalino. Ya, por eso ese pH alcalino impide que haya un reflujo hacia el contenido gástrico. Oscila entre 7 a 8.7, ¿no? El pH. La densidad de 1.007 a 1.042. En cuanto a su viscosidad, ¿no? Es muy variable, ¿no? Eh, puede ser acuoso en un periodo de actividad o muy denso, ¿no? En un estado basal. En cuanto al estudio del sedimento, ¿no? Generalmente no debe pasar de más de 30 minutos antes de ir a un estudio para la microscopía óptica. Entonces podemos encontrar células del epitelio columnar con o sin bilis, escasos presencia de leucocitos, ¿no? Eh, cristales, ¿no? Colesterol o bilirrubinato de calcio. Excepcionalmente, y como pacientes patológicos, también podemos encontrar presencia de amebas, ascaris, ¿no? O células neoplásicas, ¿no? Si es que el paciente presenta alguna anomalía relacionada con estos agentes. ¿Cuáles son las pruebas que nos ayudan a la determinación de la función exocrina del páncreas? Bueno, de igual manera acá hay test que requieren intubación. Pensar siempre que esto que requiere intubación va a causar un disconforme al paciente, ¿no? Antes de seleccionar el tipo de prueba, ¿no? Eh, considerar que traen buena información, ¿no? A pesar de esta complejidad en la cual el paciente es en cierto modo eh, afectado por su estado de estrés, sin embargo, proporciona información directa, ¿no? Entonces aquí hay que llegar hasta el estómago duodeno, ¿no? Y aspirar la secreción, ¿no? Tras una estimulación del páncreas. Puede ser directamente con secretina y colecistocinina, ¿no? En una infusión endovenosa, ¿no? Y pasar a determinar el bicarbonato y la actividad de las enzimas como la tripsina, quimiotripsina y lipasa. De una manera indirecta, también es otro método. En este caso hay que establecer una ingesta de una comida llamada la comida de LUM, una comida líquida de 300 mililitros de leche, ¿no? Ácido vegetal y dextrosa, ¿no? Y se comienza de igual manera a una medición de las enzimas. Bueno, los test que van a requerir intubación, ¿no? Bueno, acá la sustancia del NBT, el ácido para aminobutirato, aminobenzoico, ¿no? Se administra por vía oral, ¿no? Y este va a ser escindido por la quimiotripsina, liberando el para-aminobutirato, ¿no? Que se absorbe y es eliminado por orina. También puede ser medido en sangre, por si acaso. Repito, son test que requieren intubación. También hay el test de pancrealuril, lauril. Casi es el mismo procedimiento, ¿no? El dilaurato de fluoresceína se administra por vía oral, ¿no? En este caso, las enzimas pancreáticas, ¿no? La van a escindir, ¿no? Y van a liberar esta sustancia llamada fluoresceína, igual se va a absorber, es conjugada en el hígado, secretado por la orina, ¿no? La diferencia con lo anterior es que el tiempo de demora para obtener el producto, ¿no? Generalmente requerir alrededor de 3 días, ¿no? En el primer día, ¿no? Se suministra el páncreas lauril, se recoge la orina, ¿no? Eh, después de un día que no se le suministra nada al paciente, se repite la administración
¿no? De fluoresceína libre, se recoge la orina y se va a determinar el cociente respectivo en relación al primer día. Adicionalmente, estas pruebas para medir la actividad del páncreas, también es importante anotar algunas otras pruebas de laboratorio que ya ustedes deben estar ya relacionados, ¿no? Y que de alguna manera nos está diciendo que hay trastornos de mala absorción. Por ejemplo, una anemia macrocítica, como estudio hematológico, nos hace sospechar frente a un cuadro clínico de déficit de vitamina B12, ¿no? Y si es microcítico, déficit de hierro. Entonces, en estos casos procede, sí, determinación de los niveles de vitamina B12, ácido fólico y ferritina sérica. El aumento del tiempo de protrombina nos está hablando ya de algunos trastornos a nivel de absorción de la vitamina K, ¿no? En ausencia de otros factores, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que el paciente tiene cirrosis hepática, mucho cuidado con esta evaluación, porque más que todo debe ser, en todo caso, síntesis de factores de la vía vitamina K dependientes, ¿no? Pero por cirrosis. Bueno, la presencia de glóbulos rojos patológicos, como la cantocitosis, ¿no? Es muy probable que se deba a un déficit de la beta-lipoproteinemias. En cuanto al estudio bioquímico, bueno, acá es importante hacer un dosaje de hipoalbuminemia, ¿no? Hipotransferrinemia, que nos está hablando ya de trastornos de absorción, ¿no? De proteínas. La hipocalcemia, hipofosfatemia, aumento de fosfatasa alcalina o descenso del zinc. Bueno, de igual manera, estos son problemas ya relacionados con el, el metabolismo de agua y electrolitos. Otros datos que nos pueden ayudar desde el punto de vista diagnóstico. Determinación de inmunoglobulina en suero y saliva. ¿Ya? Eso nos puede ayudar si es que el paciente sufre de déficit de inmunoglobulina A, ¿no? Eh, Anticuerpos antigliadina, o sea que es una proteína con propiedades inmunológicas que ocasionan la enfermedad celíaca, ¿no? También puede ser establecido como una prueba diagnóstica para certificar la enfermedad celíaca. Presencia de hormonas tiroideas, en el caso de pacientes con hipertiroidismo, también es importante, ¿no? Autoanticuerpos, lo más frecuente es los antinucleolares, los anticentrómeros, en pacientes con esclerodermia. Bueno, el examen de ese básicamente relacionado con las excreciones de grasa, que obviamente no ha sido digerida, ¿no? O también restos de aminoácidos, potencialmente pueda que no hayan sido absorbidos o reabsorbidos, ¿no? Bien, en cuanto acá al estudio de la amilasa y la lipasa. Bueno, considerar lo siguiente, la lipasa tiene una ventaja sobre la amilasa, que es mayor su duración en el tiempo, ¿no? Y no hay otras fuentes de incremento de su concentración, más que los trastornos eh, pancreáticos, ¿no? Ahora, ambos en las primeras 24 horas comienzan a incrementarse, ¿no? Pero la sensibilidad y la especificidad comienzan a caer después del tercer día. Pero observen ustedes acá cómo la amilasa, ¿no? Mire, tiene baja sensibilidad comparado con la lipasa, pero su especificidad, miren cómo decae al tercer día, mientras que la lipasa se mantiene, ¿no? O incrementa, ¿no? Entonces, esto también es importante recordar, ¿no? La relación entre la sensibilidad y la especificidad. Bueno, solamente de pasada, para una definición de sensibilidad y especificidad.
¿no? La sensibilidad no es sino la probabilidad de que una prueba resulte positivo en un paciente con trastorno pancreático, ¿no? En cambio, la especificidad es la probabilidad de que esta prueba salga negativa en un paciente sano. Considerar esos conceptos. Bien, en cuanto pasemos a la diarrea, ya estamos hablando ya acá, estamos llegando a nivel de colon. Miren, la definición de la diarrea es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Producción de eh, material fecal, ¿no? Excesiva, ¿no? Eh, es- Usualmente debido a un exceso de agua en las heces, ¿no? Ahora, las causas. Aquí sí es importante tener una clasificación para definir cuáles son las causas de la diarrea, ¿no? Eh, si lo consideramos desde el punto de vista de la gravedad, considerar también el siguiente aspecto. Una diarrea severa va a provocar una disminución de sodio y agua. En una diarrea severa, ojo, ¿ya? Eso es importante. Sodio y agua disminuido, ¿no? También puede estar unida a una pérdida de potasio. Entonces aquí estamos hablando ya de un trastorno del equilibrio ácido básico, ¿no? Bueno, el, es importante considerar eh, el trastorno más común en el desequilibrio ácido-base es la acidosis. ¿Pero por qué? Porque el bicarbonato comienza a perderse junto con la masa fecal, ¿ya? Esto estamos hablando de las diarreas severas, por si acaso, tomar en cuenta, ¿no? Cuando va unida con acidosis. ¿Qué va a pasar en una diarrea crónica, leve? No es aplicar estos conceptos, ¿ya? Ven aquí al contrario, podemos encontrar una algalosis hipocalémica. Entonces, aquí, para ser más objetivo, digamos, cuando vamos a considerar una eh, diarrea en un paciente, porque el paciente nos puede decir, sabe que tengo diarrea. Primero luego considerar la deposición mayor de 200 gramos en 24 horas. ¿Ya? Es importante la cantidad, la masa, ¿no? Y la consistencia disminuida siempre, ¿eh? La frecuencia normalmente puede ser 3 veces por semana o 3 veces al día. Ese es el rango. ¿Por qué es importante la consistencia, ¿no? Para definir una diarrea? Miren, normalmente las deposiciones contienen agua entre un 60 a un 85%. Fibra de 70 a 20%. Perdón, 7 a 20%. La masa bacteriana es también igual de 7 a 20%, más o menos, masa bacteriana, ¿no? Considera desde el punto de vista fisiológico lo siguiente también, que la concentración de agua es variable, ¿no? Mililitros por 24 horas, dependiendo de qué segmento del tubo intestinal se encuentra. Si estamos hablando del duodeno, obviamente que ahí podemos encontrar tranquilamente de 8 a 10 litros en 24 horas. Sin embargo, esto va a empezar a reabsorberse y en el colon, hasta el nivel del ciego, ya puede llegar a 1500 mililitros en 24 horas. Para en la deposición solamente encontrar 100 mililitros en 24 horas. Miren, también observen en este mismo cuadro la variación de la concentración de los electrolitos. Bien, entonces, desde el punto de vista de la definición fisiopatológica de la diarrea, consideran el problema de la capacidad absortiva máxima del colon, que es de 4 a 5 litros. Si por algún motivo no ha llegado a absorber estos 4 o 5 litros, obviamente el líquido va a aparecer en las heces, ¿no? Como diarrea, entonces. La osmolaridad de la deposición entonces, a nivel recto anal
son casi similares a la osmolaridad plasmática, ¿ya? Una osmolaridad de 290. Bien. En cuanto a la clasificación de las diarreas, que es importante tomarlo en cuenta siempre, ¿ah? Antes de tener eh, un diagnóstico de diarrea, siempre inmediatamente definir de qué tipo es, ¿no? Una alteración en la absorción, disminución, estamos ante una diarrea tipo osmótica, ¿no? Si hay secreción incrementada, diarrea secretoria. Alteración de la motilidad puede estar aumentado o disminuido, ¿no? Trastornos inflamatorios, estamos ante una diarrea entonces de tipo inflamatorio. Eh, los mecanismos que nos pueden producir este tipo de diarreas para clasificarlos, ¿no? La mala absorción de solutos, la secreción de líquido a través de la luz intestinal, ¿no? Y la contracción del movimiento peristáltico del intestino, que nos va a definir, ¿no?, la motilidad intestinal. En relación a la absorción de solutos, hay algunas sustancias, ¿no?, que son muy poco absorbidas, ¿no? Y en este caso puede producir una especie de mala absorción intestinal, como por el caso típico la intolerancia a la lactosa. En relación a la diarrea secretora, ¿no?, aquí podemos hablar hasta de tres tipos de diarrea secretora, ¿no? Una que es pasiva, ¿no? La permeabilidad del epitelio va a estar aumentada en este caso, ¿no? ¿A qué se debe? Probablemente un proceso obstructivo o un proceso inflamatorio, ¿no? Hay otro tipo que es mucho más peligrosa, asociado, acuérdense acá, asociado generalmente a las infecciones, ¿no? Por ejemplo, el cólera, ¿no? Presencia de endotoxinas, ¿no? Que pueden estar incrementando la secreción, ¿no? En este caso de algunas sustancias que puedan activar el AMP cíclico. ¿No? El AMP cíclico es el que va a regular la secreción o no secreción de aniones. Básicamente estamos hablando acá pues entonces de las eh, endotoxinas generadas por alguna bacteria, ¿no? Eh, Otro mecanismo relacionado siempre con la diarrea secretora, ¿no? Es en podemos llamar así, las lesiones que pueden existir a través del enterocito, ¿no? Y en este caso se va a exponer a la superficie, previa lesión de las capas, de las primeras capas superficiales del enterocito, va a exponerse el epitelio llamado críptico, ¿no? Y ahí también por ese motivo hay un incremento de las secreciones intestinales, ¿no? Hacia el lumen del tubo intestinal. Eh, bueno, en cuanto al trastorno de la motilidad, bueno, ya hemos visto el empleo de catárticos, ¿no? Pacientes en tensión nerviosa, también es conocido esto, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Hay un aumento en la motilidad y por lo tanto el tiempo para la absorción está disminuido, ¿no? Entonces esa es digamos, la lógica que sigue acá, porque en una alteración, una aceleración de la motilidad pueden estar presentes eh, líquidos incrementados, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de la diarrea secretoria de tipo 1, ¿no?
Observen ustedes lo que pasa acá, ¿no? Eh, Acá hay un bloqueo, ¿no? En la absorción de sodio, ¿no? El AMP ciclo está incrementado, entonces, debido a que hay alguna sustancia que lo condujo a ello. En la, mira acá la diarrea secretora tipo 2, la característica es de acá, la de tipo 2 no cede con el ayuno, ¿no? Aquí lo que sucede ya, estamos hablando de la secreción por apertura de los canales, ¿no? De intercambio de cloro, ¿no? En la diarrea inflamatoria, bueno, puede haber incremento de secreción intestinal o incremento de la motilidad. Las causas, daño epitelial de enterocitos, ¿no? Hay alteración de la permeabilidad. Si hay daño grave, hay exudación desde vasos y capilares, ¿no? En el intestino delgado que encontramos atrofia vellositaria, pero hiperplasia de las criptas. Claro, han aparecido, ¿no? Se ha desfacelado los enterocitos y aparecen lo que está por debajo de estas capas, son las famosas células crípticas, ¿no? Eh, Células del colon atenuados, los llamados colonitos atenuados, ¿no? Son inmaduros. Es algo así como que hay un proceso de regeneración, sino que están todavía recién eh, llegando a la maduración. Y también nos va a producir este fenómeno de una diarrea de tipo inflamatoria. Criptas regenerativas circulares e hiperplásicas, bueno, ya este es otro trastorno, distinto a los anteriores, en los cuales hay una anomalía en el proceso de regeneración. En cuanto también a la diarrea por trastorno de motilidad, considerar que toda diarrea por incremento de agua interluminal hay incremento de motilidad, ¿no? Es un evento único primario, pero es menos frecuente. Aumento de la motilidad significa tiempo insuficiente para la absorción. Bueno, acá vamos a presentar un capítulo especial en relación al hígado, ¿no? Porque aquí también hay algunas eh, precisiones que hacer en relación a cómo el hígado también participa en algunas patologías digestivas. Bueno, primero voy a considerar que el hígado pesa alrededor de 1.200-1.500 gramos, ¿no? Órgano más grande de la economía. Anatómicamente, que encontramos? Lóbulo hepático derecho e izquierdo, que a su vez se subdividen en segmentos. Recordar acá cómo se organiza un lobulillo, observen ustedes, ¿no? Eh, Tenemos acá la vena central, miren acá, este es un lobulillo, por si acaso, no son varias células, son patocitos que están rodeando, ¿no? Si se dan cuenta ustedes aquí, esta zona superficial de acá son hepatocitos cercanos, ¿no? A los vasos sanguíneos, ¿no? Mientras que acá al centro, ¿no? Están alejados. Esto ya de por sí anatómicamente va a producir algunas eh, alteraciones que pueden explicar en mucho la presencia o la ausencia de alteraciones en las transaminasas. Entonces aquí tenemos el ácido hepático, ¿no? Observen ustedes alrededor del sistema vascular aferente en la zona 1, los hepatocitos más cercanos a las arteriolas hepáticas están mejor oxigenadas y más protegidas de la hipoxia, ¿no? Entonces cuando se hace un dosaje de alanina transferasa o del aspartato transferasa, la alanina transferasa es mayor comparado con el aspartato transferasa. En la zona 3, estamos hablando de los hepatocitos más alejados, en amarillo, ¿no? Pintado en amarillo, de las arteriolas, ¿no? Entonces, por lo tanto, son menos oxigenadas, más susceptibles a la hipoxia. Entonces, el aspartato transferasa es mayor su concentración comparado con la alanina transferasa.
Y en la zona 2, la zona intermedia, ¿no? Tiene ambas características, ¿no? De transición entre la 1 y la 3 o de 3 a la 1, ¿no? Bueno, encontramos acá que el hepatocito, el 60% está constituido por hepatocitos en la masa hepática, ¿no? Una posición trabecular con superficie apical, sinusoidal y una superficie vasocelular dirigida hacia los canalículos biliares, ¿correcto? Considerar eso, ¿no? En caso de que haya, por ejemplo, un proceso obstructivo de canalículos biliares, obviamente que todas las enzimas, las secreciones, las bilirrubinas van a irse a la superficie apical, sinusoidal, y por lo tanto ya no aparecen en los canalículos biliares, sino en la circulación sanguínea. Entonces se secretan bilis hacia el canalículo biliar y esta secreción va a confluir a los conductos biliares más grandes, ¿no? Con epitelio, ya estamos hablando de conductos biliares, ¿no? A nivel de la arteria portal. Bueno, considera la función de los hepatocitos, funciones metabólicas, ¿no? Endocrinas y secretoras. Recordar que son, como el hígado es un órgano encargado de formar todas las proteínas, obviamente que a este nivel las células deben tener pues, abundante retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿no? Para la síntesis y metabolismo de aminoácidos que forman las proteínas y los lípidos. Los organelos de Golgi, en este caso, van a formar vesículas importantes para el transporte de los constituyentes de la bilis hacia los canalículos biliares. ¿No? Los hepatocitos también relacionados con la glicogénesis, la glicogenólisis, ¿ya? O sea, el glicógeno se transforma en glucosa, y la gluconeogénesis. Cuando no tienen de dónde sacar glucosa, comienzan a formar de otras sustancias glucosa. Recordar que las células epiteliales van a conformar el 3 al 5% de la masa hepática, revisen los conductivos, conductos biliares, ¿no? Funciones, absorción y secreción. Macrófagos hepáticos o la llamada célula Cooper, ¿no? Lo vamos a encontrar en el espacio sinusoidal. ¿Cuál es su función? Como los macrófagos, vigilancia y defensa, eliminación y degradación de partículas o bacterias provenientes de la circulación plácnica. Bueno, este es un gráfico de lo que estoy mencionando, ¿no? Redundando nuevamente, la función del hígado, digestión, detoxificación, ¿no? Sustancia que es tóxica es inmediatamente llevado al hígado por medio de ese transportador universal que se llama albúmina, ¿no? Y ahí va a sufrir un proceso de transformación, ¿no? Que apunta a su detoxificación, ¿no? Hay biosíntesis, ¿no? Producción de energía, producto del metabolismo, y algunas otras funciones, ¿no? Hormonales, en fin. Y aquí tenemos, ¿no? La función del hígado, almacenamiento bajo la forma de glicógeno, ¿no? La glucosa se almacena bajo la forma de glicógeno, síntesis de proteínas, factor de coagulación, lipoproteínas, todas las que encontramos en el plasma están ahí formadas por el hígado, ¿no? Bueno, la función de secreción biliar, ¿no? Distribución de nutrientes y vitaminas y la detoxificación, sobre todo cuando hay ingesta de fármacos. Bien, acá, a ver, algunas pruebas diagnósticas para las enfermedades hepáticas, considerar lo siguiente, en primer lugar, la conversión de las sustancias producto del metabolismo hacia formas menos tóxicas. Por ejemplo, el amonio en el hígado se transforma en la urea, ¿ya? Es importante. Paciente con urea disminuida, sospechar inmediatamente que hay un problema en la síntesis, ¿no? Y en la función hepática. Hay degradación de algunas hormonas, conversión de algunas drogas y toxinas en formas inactivas. ¿No? Habíamos visto el ejemplo típico, ¿no? Cómo la bilirrubina indirecta y en el hígado sufre un proceso, ¿no? De glucoronización, o sea, incorporación de ácido glucurónico a la bilirrubina directa y transforma en una bilirrubina directa, en una sustancia inocua, soluble en agua. Síntesis de proteínas plasmáticas y lipoproteínas es otra función del hígado. Metabolismo de
de glucosa, ácidos grasos, cetonas, ¿no? Eh, Aquí hay algunos conceptos importantes que tomar en cuenta, ¿no? El metabolismo energético del hígado permite a través de la concentración de glucosa, ¿no? Mantenerlos a niveles adecuados. Acá algunos conceptos, miren la glicogénesis, almacenamiento de exceso de glucosa bajo la forma de glucógeno. Glicogenólisis, es a la inversa, ¿no? Cuando hay una situación de hipoglicemia, ayunos prolongados, por ejemplo, el hígado se activa, ¿no? Y las vías de despolimerización del glucógeno conduce a la formación de glucosa y su exportación hacia los tejidos que más lo necesitan. La gluconeogénesis, gluconeogénesis. Cuando se acaba la reserva de glucógeno, se activan enzimas hepáticas que van a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos o otros carbohidratos, como fructosa, galactosa. En el metabolismo de las grasas, ¿no? Hay un proceso de oxidación de triglicéridos, y que su efecto es producir energía, síntesis de lipoproteínas, ¿no? En fin, son ya conceptos que ustedes ya lo tienen presente, pero hay que recordarlos al momento de hacer un estudio de la función hepática. Otras funciones, bueno, conversión y almacenamiento de hierro, moléculas o transferrina, ¿no? Entonces sucede en los procesos inflamatorios crónicos, lo más evidente. En el proceso inflamatorio crónico, el hígado se encarga de almacenar el hierro. La destrucción de glóbulos rojos envejecidos o dañados. Bueno, lo que hace el vaso también lo hace el hígado, pero en menor proporción, ¿no? Función endocrina, secreción de algunas hormonas más conocidas como la somatomedina, la trombopoyetina, ¿no? La insuficiencia hepática va a generar algunas alteraciones endocrinas, por ejemplo, ¿no? Metabolismo de hormonas esteroideas va a estar disminuida. Hipogonadismo por cambios en los receptores de estrógenos hepáticos. Ahí es donde va a suceder estos fenómenos de incremento de estrógenos, porque los receptores han sido bloqueados o están disminuidos. Acá hay otra función que es importante recordar, cómo es que se forma la bilirrubina. Primero es producto de degradación de la hemoglobina, primero a considerar eso, ¿no? Se va a metabolizar en el hígado, donde sufre un proceso de conjugación. Ya hemos visto el ácido glucurónico, ¿ya? Es secretada por la bilis y por las heces. ¿Cómo? Primero, cuando sale a través de el duodeno, ¿ya? Un 20% es resolvida nuevamente. En cambio, el 80% se excreta junto con las heces. Eso es lo que le va a dar origen a, a las a la oxidación de estas bilirrubinas directas, ¿no? Eh, Dan la coloración marrón, tanto marrón de oscura de las heces, ¿no? En cambio, el 20% que es resolvido en el plasma es reciclada, pero ya ahora sí es eliminada a través de la circulación enterohepática, bajo la forma de una excreción de sustancias también que igual se oxidan, ¿no? En este caso estamos hablando del urobilinógeno, que se transforma en urobilina y da coloración a las heces, ¿no? Bueno, acá es importante recordar este cuadro. ¿Cuáles son las funciones comprometidas cuando hay daño hepático? En rojo, lo primero que se va a alterar. Carbohidratos, proteínas, lípidos. O sea, la función metabólica está alterada. El de la excreción, detoxificación de drogas, secreción biliar. En las proteínas, albúmina, factor de coagulación. Por ejemplo, acá ustedes ya saben lo que significan los factores de coagulación. El tiempo de protrombina es el primero que aparece alterado
cuando hay un problema de cirrosis hepática que compromete grandes extensiones de la masa celular del hígado. ¿Ya? Entonces, cuando tenga un paciente que da sospecha de cirrosis hepática, siempre pedir un tiempo de protrombina. Es la primera alerta que les va a dar de la extensión de la lesión. Bueno, acá hay algunas alteraciones de algunas enzimas, ¿no? Que nos pueden orientar qué está alterándose, ¿no? Por ejemplo, una lesión hepatocelular. Ya, aquí hay que hacer estudio de las aminotransferasas. La alaninotransferasa y el aspartato transferasa deben mantener esta relación 0,8. Ya, entonces cuando está en una proporción menor a 2 entre a 1, podemos sospechar de hepatopatía alcohólica. Ya. Cuando es más de 1, eh, cirrosis hepática. No, es una hepatitis crónica viral. Hepatitis crónica viral. No, hepatitis B, hepatitis C. ¿No? Entonces la aminotransferasa ayuda mucho. Pero también tenemos otras pruebas de laboratorio, por ejemplo el glutatión S-transferasa. También está incrementado. En pacientes con coléstasis hepático, ayuda bastante dosaje fosfatasa alcalina. Gamma glutamil transpeptidasa. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto por si acaso siempre. ¿Eh? Generalmente a veces los clínicos eh, no toman en cuenta esta clasificación y a veces piden perfil hepático y piden todo, ¿no? Pero aquí lo importante es saber interpretar. Si estoy sospechando solamente una lesión hepatocelular focalizada, etcétera, etcétera, no sé con qué extensión, las aminotransferasas me ayudan bastante. La glutatión S transferasa también. ¿Para qué voy a pedir el resto? ¿Para qué voy a pedir coletas y fosfatosacralina, gamma glutamilpeptidasa? No. O sea, debo definir, ¿ante qué estoy? ¿Una lesión hepatocelular o ante una coléstasis? ¿Qué manda la clínica? ¿No? Entonces, de acuerdo a la clínica hay que pedir estos análisis. Por último, tenemos cuando está alterado gravemente la función hepática. Nuevamente, la bilirrubina es un dato importante. La albúmina también vamos a encontrar ahí bien disminuida. El tiempo de protrombina ni hablar, prolongadazo va a estar, pues, ¿no? Y el amonio, ya les dije, el amonio es transformado en el hígado como urea. Pero si hay una grave alteración hepática, el amonio va a estar incrementado. ¿No? Entonces, lo que les dije, ¿no? El aumento de los niveles séricos de estas enzimas es el resultado de la filtración a partir de hepatocitos lesionados. Por lo tanto, refleja daño celular. La elevación aislada de gamma glutamina peptidasa con frecuencia es el resultado de inducción por alcohol, estando presente en personas que consumen diariamente alrededor de 45 gramos de etanol. Este es un marcador útil, ¿eh? Cuando estamos hablando de una ingesta moderada de alcohol, ¿no? En relación a la glutatión transferasa 1, ¿no? Eh, aprovechar su propiedad de tener una aparición rápida, apenas empiezan las primeras lesiones, ¿no? Y permite hacer un seguimiento, ¿no? Si la lesión hepatocelular es temporal, porque rápidamente se vuelve a la normalidad. Bien, es importante acá hablar de la insuficiencia hepática también, las causas. Empleo de fármacos hepatotóxicos, paracetamol, mucho cuidado ahora que estamos en esta época de pandemia, ¿no? No hay que usar de paracetamol. Toxinas, ¿no? Amanitas, solventes, hierbas medicinales a veces se automedican, van al brujo, ¿no? Y dicen, no me dio de tomar unas hierbas. Bueno, hay casos. Bueno, la hepatitis viral también puede ser, ¿no? La B, la C, la D, la E también, ¿no? Pero con más frecuencia la B y la C. Están unidos también en alguna fase de insuficiencia hepática cuando tiene una complicación grave, ¿no? La característica alteración intensa súbita de la función del hígado, hay encefalopatía hepática, ausencia de hipertensión portal.
Y las causas: consumo crónico de alcohol, infección de virus por hepatitis B, C, enfermedad biliar, no procesos obstructivos. ¿Qué podemos encontrar? Hipolbuminemia, incremento del amonio, hiperamonemia, dice acá, ¿no? Coagulopatía, ya les mencioné, el marcador más importante en estos casos, frente a una sospecha clínica, ¿no?, de pacientes con trastornos hepáticos. El TP es una prueba que de todas maneras debe ir acompañada en el inicio, a condición de que tengan sospechas clínicas, ¿no? Vamos a encontrar también incremento en la concentración de estrógenos, un síndrome hepatorrenal. Ya hemos dicho cómo está vinculada la disminución de urea con incremento de amonio. Y por último puede haber falla orgánico múltiple. Bueno, acá algunos datos que relacionan los datos del laboratorio con la clínica, tener en cuenta siempre, ustedes lo saben también, un incremento de la bilirrubina, ¿qué va a ser? Ictericia, ¿no? Déficit factor de coagulación, ¿no? Prolongación del tiempo de protrombina. Déficit en la síntesis de albúmina, ya si no hay albúmina hay edema, ¿no? Acuérdense de la presión oncótica, que las proteínas tienen esa función, mantener la presión oncótica. Si disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica, por lo tanto hay edema. Déficit en la depuración del amonio, hay encefalopatías hepáticas. Es una sustancia muy tóxica el amonio. Déficit en la excreción de sales biliares. El paciente va a presentar con prurito, ¿no? Alteraciones del metabolismo de carbohidratos, hipoglicemia. Esto sí es grave. Insuficiencia hepática aguda grave. Hay necrosis masiva de hepatocitos. Insuficiencia hepática crónica y pérdida progresiva de la función hepática. Bueno, la encefalopatía hepática también, bueno, hay que considerar los factores determinantes, incrementa la concentración de amoníaco, la gamma glutamil, el butirato, ¿no?, y receptores de la benzodiazepinas, ácidos grasos, fenoles, metionina, aminoácidos de depresión del zinc, también son algunos factores determinantes. En relación a la hepatotoxicidad, bueno, que es importante recordar los grados, ¿no? Miren, los grados 4 o 3, hepatotoxicidad severa. En este caso se mide por niveles de transaminasas, ¿no? ¿Cuántas veces se puede elevar sobre su valor normal? Entonces, el límite alto está por encima de 1, ¿no? Entonces, cuando está en grado 1 o 2, máximo puede llegar a 5 veces el valor normal. Pero grado 3, y que ya nos habla de una hepatotoxicidad severa, puede estar elevado hasta 10 veces el valor normal. Ya el cuadro 4 ya es mayor de 10 veces el valor basal normal de transaminasa. En este caso ya hay que considerar actuar con mayor prontitud en estos casos. Bueno, este es otro tipo de clasificación para medir la severidad, no solamente es un criterio de transaminasas, también hay unos otros criterios, mezcla, combina la condición clínica del paciente con algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Observen la puntuación, si no hay encefalopatía ni ascitis, la bilirrubina se mantiene por debajo de 2 miligramos por ciento, albúmina está mayor a 3,5 gramos, con un tiempo de protrombina, que le podemos llamar el, casi se puede decir normal, no, no está pasando nada entonces todavía. En, en la puntuación 2, miren, observen, ¿no?, cómo la encefalopatía ya comienza a manifestarse, la citis de leve a moderada, las bilirrubinas ya comienzan a incrementarse, ¿no?, la albúmina comienza a caer, ¿no?, el tiempo de protrombina ya comienza a prolongarse mucho más. Entonces esto ya nos está dando puntuaciones, ¿no?, que nos llevan a medir el grado de severidad. Observen el grado 3, la encefalopatía está en grado 3 a 4. La citis, ya el abdomen está tenso.
bilirrubina pasó por encima de 3 ya, 3 miligramos. La albúmina disminuida, a la inversa, ¿no? La protonina sigue prolongándose. Entonces, acá es donde podemos ya hacer una clasificación, grado, clasificación A, una puntuación de 5 a 6, clasificación B de 7 a 9 y C mayor a 9, ¿no? Entonces eso nos puede dar un criterio también de clasificación. Bien, el hígado graso. ¿Qué podemos decir acerca del hígado graso? En primer lugar, el hígado graso se debe a depósitos triglicéridos dentro de los hepatocitos, ¿no? Eh, Recordar acá eh, la, el metabolismo que sucede a nivel de kilomicrones, ¿no? El fenómeno de lipólisis, ¿no? El, la síntesis de ácidos grasos y VLDL. También es importante tomarlo en cuenta porque es probable que esto va a estar relacionado con la presencia de hígado graso, ¿no? A nivel celular, oxidación eh, mitocondrial del ácido de los ácidos grasos se realiza a ese nivel, ¿no? Hay síntesis de triglicéridos. Esto es lo normal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay una esteatosis, ¿no? Por presencia de ácido graso? Pacientes que tienen obesidad y diabetes, hay un aumento en la lipólisis. Pacientes con ingesta de alcohol crónica, aumento de la lipólisis, disminución de la oxidación de ácidos grasos, aumento de la esterificación de ácidos grasos, ¿no? Aumento de síntesis de ácidos grasos, ¿no? Eh, a ver, en este caso también va a haber un aumento en la producción de radicales libres, ¿no? Mayor sensibilidad del hígado a las endotoxinas y citoquinas. Las células Kupffer, que son las células guardianes de cualquier injuria, ahí están venidos a menos, hay una desregulación de su función. Entonces, la esteatohepatitis, ¿de qué depende de la inflamación? De ácidos grasos dentro de hepatocitos y presencia de radicales libres. Pero oxidación lipídica, ¿no? Proceso inflamatorio, necrosis. Hacer el diagnóstico diferencial acá con esteatohepatitis no alcohólica. Los factores de riesgo para esta esteatohepatitis, factores de riesgo, obesidad, diabetes, hiperlipidemia. Factores metabólicos. Bueno, acá hay un efecto aditivo, obesidad unido al alcohol. Diabetes tipo 2 también está entre los factores metabólicos que condicionan la esteatohepatitis no alcohólica. Asociadas a drogas, ¿no? Aquellos fármacos esteroideos, estrógenos sintéticos o bloqueadores de los canales del calcio. Bueno, pacientes con estatosis simple que pueden pasar a una esteatohepatitis, el 10% hace cirrosis, 3% va a llegar hasta la falla hepática. Bueno, en relación a las enfermedades de páncreas, ya lo que hemos visto, el páncreas exocrino, ¿no? Se va a encargar de secretar iones de bicarbonato, agua, sodio, potasio, enzimas digestivas como tripsina, milasa, lipasa, ribonucleasa. La tripsina va a descomponer los aminoácidos, el páncreas que produce inhibidores de tripsina que previene la activación del tripsinógeno, el cual va a inhibir ¿qué? La autodigestión. Recordar siempre acá se producen precursores, por si acaso, enzimas, ¿no? Y ya fuera del órgano que los formó, se comienza a transformar ya la forma activa. La función del páncreas, bueno, va a descomponer los carbohidratos en complejos de azúcares simples. De esto se encarga la milasa. La cantidad de iones de bicarbonato secretados por el páncreas es casi igual a la de los ácidos producidos por el estómago. O sea, la idea es que haya siempre un equilibrio para neutralizarla, que no haya un exceso
ni tampoco déficit. En cuanto a las funciones endocrinas, bueno, va a producir la insulina, esto producido por las células beta, recordar, el glucagón producido por las células alfa, ¿no? Gastrina, ¿no? Todos estos van a ser volcados al torrente sanguíneo. Y aquí tenemos el porcentaje de actividad en los llamados islotes de Langerhans. Las células beta tienen el 75%, ¿no? Y van a influenciar en la producción de insulina. Las células alfa tienen el 20% de espacio ocupado en los islotes de Langerhans. Ellos van a producir glucagón. Las células delta, del 4 o 5%, tienen que ver con la somatostatina. Bueno, acá también considerar que las células centroacinares y ductales tienen receptores para la secretina, para el polipéptido intestinal vasoactivo, BIP, para la acetilcolina, ¿no? La colecistocinina también, ¿no? Eh, enzimas que van a estar presentes, tenemos el tripsinógeno, ¿no? Va a estar en el plasma, precursor de la tripsina, peptidasa A y B, ¿no? Proelastasa, procolipasa, como repito, son precursores, ¿ya? La lipasa, ¿no? O la fosfolipasa A, el quimiotripsinógenos, son precursores, y la milasa. Bien, bueno, acá tenemos la función de la profosfolipasa, por ejemplo, ¿no? Va a transformar en fosfolipasa por acción de quién? De la tricina. O sea, es un precursor. Actúa junto con la tricina para lograr su transformación a fosfolipasa, ¿no? ¿Cuál es la función de la fosfolipasa? Hidrolizar fosfolípidos solubles en la bilis. En cuanto a la insuficiencia hepática, bueno, es un proceso inflamatorio en el páncreas, debido acá a necrosis enzimática, ¿no? Y aquí, en primer lugar, hay que medir el grado de inflamación. Y esto es variable, ¿ya? Puede llegar a ser leve hasta una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Esa sí es muy grave ya. La etiología: ingesta de alcohol, hipertrigliceridemias, hipercalcemia, el empleo de drogas. Mecánicos: cálculos, ¿no? Una colecista hepática también puede obstruir el conducto de Wharton, ¿no? Y ahí producir precisamente por retención de estos precursores, se transforman dentro del páncreas ya en sustancias activas y comienzan a lesionar el mismo páncreas, ¿no? Todo por un cálculo. Posoperatorio en cirugía biliar y gástrica. Basta con que haya una mala manipulación de esta área y puede estar generando inflamación en esa área donde precisamente se está secretando, donde hay secreción pancreática, ¿no? Traumatismos, colangiografía retrógrada, bueno, también cuando recién se iniciaba estos procesos de colangiografía retrógrada, o sea, iban avanzando hacia la dirección del ductus, ¿no? Eh, Generaba una especie de un proceso inflamatorio con edema, etcétera, etcétera, ¿no? Y el consiguiente proceso obstructivo. Acá algunas etiologías de esta insuficiencia hepática de tipo vascular: periarteritis nodosa, aterosclerosis, de tipo infecciosa, parotiditis, Coxsackie, virus, varicela zoster. Bueno, observen ustedes acá algunas drogas relacionadas con eh, insuficiencia hepática, ¿no? Miren las más comunes: fármacos asociados con insuficiencia pancreática. La menos común, miren, el acetaminofeno, que es un antiinflamatorio. Tiazidas, son menos comunes. Los fármacos IECA, menos comunes. Muy raras que van a producir insuficiencia hepática, tenemos la
carbamazepina, corticoides, estrógenos, tetraciclina, miren, observen, ¿no? Este antibiótico. Bueno, acá, como le digo, estos agentes etiológicos mencionados van a inducir una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de vasos sanguíneos, por lo tanto hay hemorragias, necrosis de grasa por presencia de lipolíticos y reacción inflamatoria, ¿no? Va a haber liberación de enzima activa de agentes de la inflamación a nivel general, complemento, factor Hagen, van a ser estimulados, precalicreína, metabolitos de ácido araquidónico, todos ellos comienzan a incrementarse debido a la liberación de estas enzimas que activan el proceso inflamatorio. Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser causa de lo siguiente: shock, síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda, coagulación intraocular diseminada, úlcera de estrés y difusión hepática del sistema nervioso central. Las pruebas de laboratorio, ¿qué encontraremos? Dosaje de calcio disminuido, magnesio disminuido, potasio puede estar disminuido o aumentado, la albúmina sí disminuye de todas maneras. Y los leucocitos, como hay proceso inflamatorio, van a estar elevados. Bueno, ya habíamos hablado de las enzimas pancreáticas, miren la amilasemia y la lipasemia, ¿no? La lipasa, mire, al cuarto día se mantiene todavía a niveles elevados de una eh, sensibilidad y especificidad del 60 al 70%. Ya. En cuanto a la pancreatitis aguda, hay algunos marcadores que nos pueden dar eh, un pronóstico, ¿no? Son los marcadores de necrosis e injuria pancreática. Ahí hay que medir la fosfolipasa A2 o proteína asociada a pancreatitis, ¿no? Si se acerca a valores normales, obviamente es un pronóstico favorable. Si se aleja de ese valor, que tenga mucho cuidado, todavía tiene que el paciente estar bajo cuidado. Los péptidos de activación, el tripsinógeno, la fosfolipasa A2, la carboxipeptidasa, son péptidos de activación. Es importante también establecer su dosaje. Marcadores de respuesta inmune. Bueno, acá tenemos la interleuquina 6, la interleuquina 8. El dosaje, ya saben ustedes, estas dos interleuquinas precisamente intervienen en el proceso inflamatorio, ¿no? La procalcitonina también es un marcador que está apareciendo últimamente. Está vinculado con procesos inflamatorios agudos, ¿no? Mientras más elevada la procalcitonina, también más grave el cuadro, ¿no? En recién nacidos sí esto no es válido. El PCR, bueno, así este no es el, como decían, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Sino la proteína C reactiva. Está elevada. Mira, acá hay algunos criterios para estimar la severidad de la pancreatitis aguda en la admisión. Observe cómo está la desinogena láctica, el aspartato transferasa, aumentados. Leucocitosis siempre, incremento de dosaje de glucosa, mayor a 200 miligramos por decilitro, y en este caso no hay antecedentes para diabetes mellitus. ¿Ya? Eso también es importante preguntar, ¿no? Si está en tratamiento por diabetes, si no está, entonces el paciente no tiene sentido porque está con una hiperglicemia. Ese es un criterio de Ranzo para la explicación. Pancreatitis aguda. Déficit neurológico, el paciente puede estar en un estado de confusión, ¿no? ¿Qué sucede 48 horas después? ¿Qué debemos esperar 48 horas después de hospitalizado al paciente? Bueno, en primer lugar, una caída en el hematocrito, menor de 10%, ¿ya? Y si está hidratado, menor a 30%. Hipocalcemia, menor a 8 miligramos por decilitro.
la presión arterial de oxígeno, por la que esté menos del 60% de milímetros de mercurio. ¿Mm? Sigamos con lo que esté de Ramson, para la pancreatitis aguda 48 horas después de hospitalizado, hipoalbuminemia, boom elevado, necesidad de líquidos en forma masiva o de reemplazo si tenemos coloides. Bueno, en relación a la pancreatitis crónica, lesiones inflamatorias crónicas con fibrosis y destrucción extensa, habitualmente irreversible, del tejido pancreático, tanto exocrino como endocrino. ¿Cómo se va a manifestar? Dolor en epigastrio, ¿no? Después, años más tarde, puede aparecer insuficiencia exocrina con esteatorrea y endocrina con diabetes, ¿no? Para la determinación de una pancreatitis crónica, bueno, acá hay un pequeño cuadro mnemotécnico, ¿no? Tigaro, T de tóxico, trastorno metabólico, idiopático después, genética, autoinmuno, recurrente, ¿no? O sea, pancreatitis aguda recurrente y obstructiva. Ya, con eso tenemos todo la clasificación de la pancreatitis crónica. En este caso, puede ser calcificante, ¿no? En este caso, el paciente va a desarrollar calcificaciones, es la más frecuente de la pancreatitis crónica. ¿Y cuál es la etiología? El ingesta de alcohol. Es importante recordar que las lesiones tienen una distribución irregular, no están ubicadas en un solo sitio, ni siquiera tienen guardan un orden, ¿no? Eh, Podemos encontrar la atrofia epitelial de los conductos. En una pancreatitis crónica obstructiva, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, daño uniforme del páncreas distal, al sitio de la obstrucción. Hay conservación de epitelios. No vamos a encontrar tapones proteicos ni de calcificación. La pancreatitis crónica inflamatoria, miren, inflamatoria per se, es muy raro, no está aceptado por todo el grupo que estudia patología pancreática. ¿Qué podemos encontrar? Fibrosis infiltrado-inflamatoria de mononucleares. La pancreatitis crónica idiopática, vinculadas a algunas determinaciones del sistema HLA. Miren, se ha encontrado una asociación con la presencia de antígenos HLA clase 1, A24 y B8, y clase 2 DR17, ¿no? Esta determinación de estos antígenos HLA nos ha ayudado bastante para definir algunos trastornos de tipo autoinmune, ¿no? Aparte de eso, es importante recordar que cuando se hace el estudio de estas relaciones que pueden unir con otro tipo de pancreatitis crónica, por ejemplo, alcohólica, no hay ninguna relación, ¿no? Entonces acá podemos sospechar más bien de un papel de la respuesta inmunogénica, en la cual se les considera como una pancreatitis crónica idiopática, ¿no? Bueno, acá hay unas pruebas funcionales, ya les mencioné anteriormente, ¿no? El test de secretina eh, colecistocinina o el test de Lumnos, miren su sensibilidad, su especificidad. Los tres indirectos, ya también les mencioné, ¿no? La quimiotripsina fecal, esta es importante hacer un estudio. Esto sí nos puede dar algún dato adicional, como la de la tasa fecal, por ejemplo, ¿no? Bueno, el test de secretina colecistoquinina
constituye el patrón oro. ¿Ya? Es la prueba de referencia. Tiene una sensibilidad y especificidad muy elevada. Es invasivo, por lo tanto, produce molestia en el paciente. Demora el tiempo de duración y es un costo elevado. Generalmente se restringe a clínicas o institutos mucho más elaborados, ¿no? En cuanto a la elastasa fecal, ¿no? Pero la elastasa fecal, su actividad es proteolítica, transporte de colesterol, metabolismo a través del tracto intestinal. Propiedad de gran estabilidad en su pasaje por el tubo digestivo, ¿no? Y no interfiere por la administración de otras enzimas exógenas. Normal, como valor de referencia, mayor a 200 microgramos por gramo de heces. En una insuficiencia pancreática moderada podemos encontrar tranquilamente de 100 a 200 microgramos por gramo de heces de elastasa 1. Pero si es severa, mayor de 100 microgramos por gramo de heces. En cuanto a la sensibilidad, la pancreatitis crónica leve, bueno, no está muy definido, es 0%. En cambio, cuando es de moderada a severa, sí tiene una sensibilidad 100%. O sea, cuando salga positivo de un paciente que tiene cuadro clínico, definitivamente ahí está la especificidad sí está un poco disminuida, 83%. ¿Ya? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien, entonces no hay preguntas. Son las 5:30, el doctor Subieta debe estar esperando. Doctor, el doctor Subieta me dijo que no iba a poder hoy hacer la clase porque se encuentra un poco enfermo. Me dijo que va a reprogramar la clase para otro día. Ya, ok, ok. Bueno, entonces hasta acá nomás quedamos. Por si acaso he colgado la clase en el Team, ¿eh? Ya,